Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas de Baja California Sur. Gracias por acompañarnos esta mañana de tu casa. No estamos juntos físicamente, pero no estamos solos, porque Dios está a nuestro lado. Quiero leer Salmo 121, que habla de este Dios y la esperanza que tenemos en Él. Si tengas tu Biblia, puedes acompañarme de vista, Salmo 121, y voy a leerlo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El salmista tiene la misma pregunta que tenemos hoy en día. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él tiene la misma respuesta que nosotros tenemos hoy en día mientras este tiempo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su confianza, su esperanza vino de Dios. Y tenemos acceso a esa misma confianza, esa misma esperanza. Y la promesa de versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tenemos hoy un programado, algunas alabanzas y una predicación. Los hermanos Fernando y Mari van a dirigirnos en las alabanzas y nuestro pastor Carlos Samuel tiene la predicación. Permíteme orar y vamos a seguir. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia un día más. Hemos visto esta semana tu mano de protección, tu mano de provisión, pero sobre todo tu amor para con nosotros, Señor. Y ahora, Señor, queremos exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo como Salvador y Señor de señores. Y en este nombre, el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Que Dios les bendiga y cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo
precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó en debilidad, sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo con el gozo
Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, con el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo el peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial, el autor, consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto que pudimos pasar este tiempo juntos, alabando a nuestro Señor. También nos quedamos en este tiempo con el pastor. Que sea de gran provecho para nuestras vidas el tiempo que pasaremos en el estudio de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. ¿Listo? Buenos días. Bueno, para este tiempo de predicación que estamos iniciando, quiero compartir con ustedes algo que sucedió o me pasó hace unos poco más de 10 años. Estábamos en Oaxaca y estábamos recibiendo una capacitación ahí para llegar a los pueblos cercanos a la ciudad de Oaxaca. Y nuestro instructor en aquella ocasión, si más no recuerdo su nombre es Gerson, estaba haciéndonos la pregunta, ¿cómo podemos hacerle o cómo le podríamos hacer para tener un primer contacto con uno de estos pueblos aledaños a la ciudad de Oaxaca? Y bueno, estábamos pensando, el grupo que estábamos ahí, y de pronto pues nos pareció a todos los que estábamos que la mejor idea o la mejor solución para eso era tener un primer contacto a través de una campaña médica.
Entonces compartíamos con este hermano Gerson, nuestro instructor en aquella ocasión, que esa era la mejor manera, iniciar con una campaña médica, llevar médicos y de esa manera ofrecer el servicio a la población y posteriormente a eso poder tener el contacto y compartirles acerca de las buenas noticias del Señor Jesucristo. Sin embargo, yo no estaba considerando, y creo que nuestro grupo no estaba considerando cuán complejo es este asunto. Yo recuerdo que en esa ocasión nuestro instructor nada más hizo una pequeña sonrisa y aceptó el comentario, pero nos hizo ver que teníamos que pensar mucho más allá y que no era así de sencillo. En muchos lugares efectivamente ha funcionado, que llevar una campaña médica sirve para que la iglesia que está mandando a los misioneros tenga un primer contacto con estas comunidades. Sin embargo, en muchas de las ocasiones llega a pasar que no va más allá de un primer contacto. Es decir, la población aprecia mucho la ayuda que se les brinda a través de la campaña médica, llegan a amar a los médicos, pero cuando llega el momento en que se tiene que compartir el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, las personas no se muestran muy interesadas a este asunto. Y incluso aun cuando ellos reconocen que todo ese esfuerzo de llevar a los médicos y de llevar la medicina proviene de aquellos que quieren llevar el mensaje, ellos no están en muy buena disposición de ir a escuchar el mensaje, pero sí desean recibir la ayuda de los médicos. Y la verdad es que esto no es nada nuevo. Le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Las multitudes le seguían porque Él podía hacer algo por ellos. Muy particularmente, Él los podía sanar o Él podía quitar la opresión demoníaca que había sobre ellos. Las personas lo seguían, pero cuando Él proclamaba el mensaje, entonces las personas se iban de Él. En nuestra sabiduría humana, si nosotros hubiésemos estado en los tiempos del Señor, hubiésemos estado a un lado de Él y le hubiésemos podido aconsejar cómo sería la mejor manera en que Él pudiera llegar y hablarle a las personas, quizá no hubiese sido diferente a como yo pensaba en aquella ocasión. Quizá se me hubiese ocurrido decirle al Señor, Señor, mira, cuando tú sanas, las personas vienen a ti. Y cuando vienen a ti, tú podrías hablarles entonces y enseñarles y todos te van a creer porque saben que tú estás queriendo ayudarles. Pero en la verdad y en la realidad las cosas no son así de simples. Y el Señor no usó tampoco esta manera como una estrategia para proclamar el reino de Dios. En lugar de eso, Él tomó un camino diferente. Él mostró que su prioridad no era estar sanando a las personas, pero la prioridad del Señor era proclamar las buenas noticias, el Evangelio del reino de Dios. En la porción bíblica que tenemos para hoy se nos muestra esta verdad, y si ustedes tienen su Biblia les pido que por favor me acompañen al Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 35 al 39. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 35 al 39. Voy a dar lectura y posteriormente me gustaría orar para pedir la bendición del Señor a comprender esta parte de la Escritura que es muy instructiva para nosotros. Dice la palabra del Señor, voy a leer en la versión Reina Valera. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Oremos. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, nuestro gran Salvador, le adoramos en este día y agradecemos por esta porción bíblica. Le agradecemos, Señor, amado Señor Jesucristo, por no haber tomado el camino fácil y sencillo. Bien usted pudiese haber sido rey,
llevado en los hombros de los hombres solo por sanar a las personas. En lugar de tomar ese camino fácil, prefirió el camino difícil y largo, a través del cual estaría dando su vida por nosotros. Gracias, amado Señor Jesucristo, que por usted tenemos vida. Rogamos, Señor, que ahora nos ayude para poder entender esta parte. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Espíritu Santo, por favor, guíenos a lo largo de este tiempo. Sabemos que nos escucha y por eso oramos con confianza. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues me gustaría, para que nosotros podamos comprender esta parte de nuestro texto, darles un poquito de panorama. Aquí parece que es muy apropiado y muy acertado que encontremos una sección donde se pause un poco todo este ritmo acelerado que ha venido llevando el Señor. Encontramos una sección donde nos detenemos un tiempo y se nos brinda un resumen de la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Y digo que parece muy apropiado que encontremos una sección así detenida, porque si usted ha leído el Evangelio de Marcos desde el versículo 1, capítulo 1, hasta el versículo 34 del mismo capítulo, va a encontrar que todas las cosas están sucediendo muy rápido. Y más si usted puede conocer un poco del idioma original, el griego, hay palabras, especialmente una palabra que nos da a entender que todo está sucediendo inmediatamente. Una cosa tras otra, el Señor está saliendo de un lugar, está sanando personas, incluso antes de nuestro texto. Nosotros vemos que el Señor pasó la madrugada, o bueno, la noche del día sábado, para nosotros el día sábado, para ellos ya el domingo, pero la noche del día sábado la pasó con las personas sanándoles, expulsando los demonios, una noche realmente muy agitada. Y a la mañana apenas acababa de enseñar en la sinagoga, sanó a una persona más adelante. Bueno, una de cosas, y todo está sucediendo muy rápido. Esto nos puede hacer pensar por un momento que el Señor es alguien movido por la presión social. Nos hace pensar como si el Señor estuviese atendiendo solamente asuntos urgentes, yendo tras una cosa y otra cosa, y nos puede llegar a hacer pensar que Él no lleva una agenda. Nos puede hacer pensar todo este movimiento que el Señor está haciendo todas las cosas precipitadas. Pero entonces llegamos a este texto y podemos notar aquí que el Señor tiene bien en claro prioridades. Él no se mueve por cosas urgentes, pero Él se mueve por prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades que encontramos en la vida de nuestro Señor que dictaban su agenda? Bueno, encontramos dos, pero aquí vamos a mencionar primeramente la prioridad de la oración. El Señor era un hombre de oración, y eso, a través de la oración, es que Él podía tener bien en claro qué era lo que tenía que hacer bajo la guía, la instrucción de su Padre. Podemos leer ahí en el versículo 35 que nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Seguramente usted puede estar viendo esta imagen, un lugar como podría ser el lugar donde estuvo orando nuestro Señor, un lugar solitario, cerca de este mar de Galilea. Más o menos ahí es la idea, la imagen que nosotros podemos tener. Algunos comentaristas consideran que la hora en que se despertó, la hora que se levantó nuestro Señor, fueron las 4 de la mañana del día domingo. Y esto es algo sorprendente por sí solo, pero lo es más si usted considera, como yo, la noche que tuvo anteriormente. Multitud de personas estaban en la puerta de la ciudad pidiendo ver a Jesús para que Él los sanara y sacara fuera a los demonios. Y seguramente ese no fue un asunto de 15 minutos. Usted sabe que cuando las personas se acercan para poder platicar con alguien y poder pedirles que les sane, no es una cuestión de segundos, y tampoco la gente hace fila.
Entonces debió ser una noche bastante agitada, quizá una parte de la madrugada, todavía el Señor atendiendo a estas personas. Y aún así, al día siguiente, para nosotros, a las 4 de la mañana aproximadamente, el Señor se levantó para poder tener un tiempo de oración. No olvide usted que el Señor era tan humano como nosotros, así que Él pudo haber sentido el cansancio de la misma manera que lo sentimos nosotros después de una noche de desvelo y levantarnos temprano al siguiente día. Pero eso no le importó al Señor, Él se levantó. Y cuando vemos también que Él se levantó, nos hace pensar que esto ya era un hábito en su vida. ¿Por qué lo puedo decir? Porque normalmente necesitamos un despertador, nosotros en la actualidad, para podernos levantar temprano, como es este horario de las 4 de la mañana. Y Él sin un despertador simplemente se levanta, va a un lugar solitario y dedica su tiempo para la oración. Entonces ya nos habla de que esto era un hábito, y un hábito mucho más marcado que incluso el de los pescadores. Si usted sabe, los pescadores acostumbran levantarse muy temprano para aprovechar que las aguas están tranquilas y poder ya sea lanzar la red o con la caña poder estar pescando en diferentes lugares. Entonces el Señor le ganó a sus propios discípulos que eran pescadores. Él estaba más temprano que ellos, levantado de la cama para buscar eso que era una prioridad para Él. ¿Y cuál era esa prioridad? Bueno, nos dice el texto que su prioridad era la oración. Y esto es muy impactante. La comunión, la guía, la fortaleza del Señor provenía de su tiempo en la comunión con el Padre. Él apartaba un tiempo del bullicio, de la multitud de las personas, para ir a encontrarse con su Padre. Y a través de ese tiempo encontrar fortaleza, a través de ese tiempo encontrar guía, reafirmación a través de la misión que Él estaba haciendo, a través de ese tiempo también encontrar comunión con el Señor. Y si ustedes recuerdan la historia del profeta Elías, el profeta Elías también va al encuentro con Dios y entonces vienen todos estos fenómenos, el viento fuerte, las rocas despedazándose, fuego, pero Elías reconoce que el Señor está en un silbo apacible del viento. Así nuestro Señor está buscando a su Padre en un tiempo de quietud, en la madrugada, cuando no hay ninguna persona, en un lugar solitario donde Él puede estar acercándose al Padre sin ningún contratiempo, sin ninguna cosa que pudiera estarle interrumpiendo ese momento especial. Para el Señor era muy, muy importante entonces la oración y buscaba tener esos tiempos de oración. Considero yo que este tiempo de oración lo aprovechó nuestro Señor para reafirmarse en la manera en que Él debía de cumplir con su misión. El Señor ya gozaba, como vemos, como lo he comentado, Él ya gozaba de mucha popularidad. Y eso podía presionarle para cumplir su misión de una manera en que fuera más sencilla para Él. Si el Señor seguía sanando a las personas, no iba a faltar mucho tiempo cuando multitud de personas iban a estar detrás de Él y le iban a hacer el camino bastante fácil. Es decir, ¿es Jesús el Rey de Israel? Bueno, si Él sigue sanando a las personas, no va a tardar mucho tiempo cuando ellos lo lleven en sus hombros y lo sienten en un trono hecho para el Rey de Israel. Ese es el camino fácil. Ese era el camino sencillo para el Señor. Pero encontramos que Él toma este tiempo para orar y reafirmarse en lo que era verdaderamente su misión. ¿Y cómo puedo decir con tanta seguridad que este era el tiempo este era el motivo de su oración? Por dos textos más en los cuales encontramos mucho parecido con este que nosotros vemos aquí. Uno de estos textos se encuentra en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 44 al 46. Ahí en Marcos 6, del 44 al 46, nos dice: y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí vemos en esta escena que hay 5,000 varones que fueron alimentados. Los comentaristas dicen que pudieron haber en ese lugar hasta 20,000 personas o hasta 25,000 personas allí a quienes estaban siguiendo al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6 también nos dice que estas personas querían hacer a Jesús rey. Así que vemos estos semejanzas con lo que estamos viendo en Marcos capítulo 1. Hay mucha popularidad y la gente quiere hacerlo rey en esta parte de Marcos capítulo 6. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, juntando las versiones de los otros evangelios, nos dice que Él se apartó, se fue a un monte en la noche y dispuso tiempo para orar. Es decir, el camino fácil era: sigo alimentando a las personas, al rato me hacen rey y me sientan en un trono, camino fácil, pero el Señor dedica tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor y reafirmarse en esa misión que Él tenía. Otro texto similar también al de Marcos 1, Marcos capítulo 6, lo encontramos en el capítulo 14, versículos 35 al 36. Y ahí nos dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nuevamente encontramos en esta escena, no se nos dice ahí inmediatamente, pero ustedes podrán recordar que Jesús había entrado a Jerusalén y las personas lo aclamaban. Decía: Hosana al Hijo de David. Así que Jesús también gozaba en este punto de mucha popularidad. Las personas lo veían como el legítimo rey de Israel. Mucha popularidad, queriéndole hacer rey. ¿Y qué hace nuestro Señor? Él busca un lugar solitario por la noche y está orando al Padre: si es posible, aparte de mí esta copa. El tema de su oración tiene que ver con su misión. La misión de nuestro Señor Jesucristo era venir para dar su vida por nosotros, para restaurar al hombre, la relación entre el hombre y Dios. Entonces Jesús aprovechó estos tiempos en que había el camino fácil en Marcos 1, Marcos 6 y Marcos 14. Parece que se nos deja ver que Él aprovechó estos tiempos para no tomar el camino sencillo, sino para orar y pedirle guía y fortaleza al Padre y seguir por el camino difícil, largo y doloroso por el que Él venía a cumplir. Qué interesante. Y el Señor encontró entonces en el tiempo de oración esa fortaleza que Él necesitaba para esos momentos. Esto nos muestra que la misión del Señor era mucho más difícil de lo que a veces imaginamos. Él necesitaba estar en oración. El diablo le había ofrecido en algún momento que si tan solo se postraba, le iba a entregar todos los reinos de la tierra y se iba a ahorrar todo el sufrimiento. Pues no fue la única vez en que se le presentó esta tentación, pero nuestro Señor se mantuvo en dependencia al Padre y a través de eso encontró la fortaleza que Él necesitaba. Y espero que usted no vea aquí a Jesús como alguien débil que sucumbe ante la tentación, que está propenso a ir tras la presión de las personas. Yo más bien veo a través de este relato a nuestro Señor que vivió en completa dependencia del Padre, que vivió dependiendo de Él también para su guía, hasta el punto de estar dispuesto de morir en una cruz por los pecadores. Ese es el Señor que yo veo reflejado en estos versículos. Y esto es algo que no solamente debemos admirar y por lo cual debemos agradecer al Señor, pero este también es un ejemplo para nosotros a imitar. Debemos de ver la oración como Él la veía.
en esa dependencia del Padre para los asuntos y decisiones en nuestra vida y pedir entonces la fortaleza y la guía del Señor para hacer lo que Él nos pide. J.C. Ryle hace un comentario en sus meditaciones en el Evangelio de Marcos y dice esto: si aquel que era santo, inocente, puro y separado de los pecadores oraba continuamente de esta manera, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros que somos tan débiles? Mucho más debemos hacerlo, ¿verdad? Fin de la cita ahí de J.C. Ryle. Debemos aprender que la oración también debe de ser una prioridad de nuestra vida. Si usted se llama cristiano, sabe que ya no somos capitanes de nuestra vida. Hay alguien que tiene que dirigir nuestra vida. Y por eso tenemos que acudir a Él en oración y pedirle: Señor, dame la fortaleza y dame la guía para aquello que tú me has encomendado a hacer. No debemos de ser movidos por la presión de las personas. No debemos de ser movidos por las urgencias. Porque el Señor nos ha dado un ejemplo de que debemos movernos por las prioridades. Y la primera de ellas es la oración. Usted puede notar en Marcos 1 del 36 al 37 cómo había mucha presión en nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Allí en el versículo 36 podemos encontrar una palabra que la traducción no contiene la misma fuerza que en el lenguaje original. Cuando dice buscó, proviene de la palabra griega katadiokó y hace referencia a la acción de Simón como de perseguir al Señor. Simón y los que con él estaban persiguiendo al Señor como un cazador va tras su presa. Podemos ver ya detrás de esa palabra que como que no había muy buenas intenciones en Simón para ir detrás del Señor. No sabemos con claridad qué es lo que él quería. Quizá él estaba pensando que Jesús podía ser un medio para que ellos pudiesen tener una gran popularidad, pudieran ser gobernantes junto con Cristo. Esta no es una idea descabellada, la vamos a encontrar en varias partes. No sabemos, pero lo buscaban como un cazador busca a su presa. Esa era la clase de presión que tenía el Señor. No se podía escapar un momento porque la gente iba detrás de él. Pero a pesar de eso, el Señor tenía bien en claro cuál era su prioridad. Y su prioridad número 1, la vemos ahí, era la oración. Pero tenemos una segunda prioridad en nuestro texto. En los versículos 38 y 39 tenemos la prioridad de la predicación. La prioridad de la predicación. ¿Qué les dijo a estos que buscaban al Señor? Él les dijo ahí en el versículo 38, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El Señor tenía en claro cuál era su misión. Él dice, para esto he venido. Y no se estaba refiriendo a que he venido a la región de Galilea, porque él había estado en el sur un poco tiempo antes. Pero no se refiere que él había venido a Galilea con esa misión. Es más amplio. Nos está hablando de la preexistencia de Jesucristo. Nos está hablando que en la agenda celestial ya se había dictado cuál era su misión y él había venido a la tierra para cumplir con esa misión. Como le dijo el Señor a Pilato, ¿verdad? Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El Señor ya existía antes de estar en la persona, en el cuerpo, así como estaba. Él ya existía antes y desde ahí ya tenía claramente cuál era la agenda que debía de seguir. ¿Y cuál era esa agenda? Bueno, hablarles a los hombres, predicarles a los hombres del reino de Dios. Por esta razón el Señor se fue a los lugares. Y ahí estaba predicando. Y me parece interesante que dice lugares y esta palabra es para referirse a pequeñas aldeas. Qué interesante que el Señor, teniendo la posibilidad de cautivar a las masas,
grandes grupos, incluso intelectuales, con toda esa sabiduría que tenía. No fue a las ciudades para llamar la atención sobre sí, sobre esta sabiduría, pero él va a los pequeños pueblos, a las aldeas, y allí en estos lugares, en las sinagogas de estos pequeños pueblos, está hablando a las personas acerca del reino de Dios. Nos damos cuenta entonces que el Señor no quería construir una fama sobre algo que todavía no correspondía. Él era el legítimo rey, pero él no iba a tomar atajos hacia ese lugar. El Señor venía a cumplir con una misión. Y nos dice ahí en nuestro texto que nosotros acabamos de leer que él predicaba en las sinagogas, en el 39, y dice, y echaba fuera a los demonios. Y esa sutil mención nos deja ver cuál era el contenido de sus enseñanzas. Ya vemos un poco antes que cuando el Señor enseñaba, la gente lo entendía con autoridad, y un poco antes, Marcos 1:15, él estaba proclamando que el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, entonces el reino de las tinieblas está empezando a ser desplazado. Entonces, esta es la idea que está detrás de esta declaración de que echaba fuera demonios, es porque el Señor estaba proclamando el reino de Dios que se está acercando en la persona de Jesús. Cuando el Señor enseñaba acerca del reino, Él enseñaba que la restauración de Dios, de su creación, se estaba llevando a cabo, se estaba realizando. Jesús anunciaba que ese reino se ha acercado debido a que Él, el Rey, estaba en la tierra. La presencia de nuestro Señor en la tierra con el poder del Espíritu Santo le daban esa vitalidad para que también pudiese dar vida a las personas, para que Él pudiese también revertir los efectos del pecado. De esta manera, cuando las personas vivieron en el tiempo de Jesús y vieron lo que Él hacía, ellos tuvieron un vislumbre de cómo será el reino de Dios cuando venga aquí a la tierra. ¿Cómo será? Sin dolor, sin llanto, sin enfermedad. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de las personas. Esto es como se describe el reino de Dios en las profecías de Isaías y en otros lugares. ¿Y por qué era una prioridad para el Señor hacer este anuncio del reino de Dios? Por su misión. La misión de Cristo, ¿cuál era? La misión de Cristo era restaurar al hombre en su relación con Dios. Debido a que el hombre se encuentra en rebelión con Dios, el Señor llamaba a las personas a arrepentirse. Arrepiéntanse, les decía, y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta es la única manera en que el hombre puede ser restaurado en la relación con Dios. A Dios le ha placido un reino donde primero el hombre sea restaurado en su relación con Él, y cuando sea el tiempo apropiado, Dios va a restaurar toda su creación de los efectos del pecado. Pero Dios ha decidido comenzar con usted y conmigo, con nosotros. Dios ha decidido empezar a restaurar primero la relación del hombre con Dios, y esto a través de Jesucristo. Lamentablemente, este no es el mensaje que las personas quieren escuchar. Cada quien quiere seguir con su vida de la manera en que siempre lo han hecho. Las personas en el día de hoy no quieren ser perturbados de su comodidad. Y yo he perdido honestamente la cuenta del número de personas a quienes les he querido compartir, y a la mitad de la plática simplemente abordan otro tema sin ninguna relación con aquel que estoy tocando. Y esto era una prioridad en el Señor, hablarles de la restauración del hombre con Dios. Y las personas no quieren escuchar. Jesús puso por encima de sanar a las personas, de traerles bienestar, el que ellos fueran restaurados en su relación con Dios. Pero las personas rechazan y rechazan este mensaje. Religiosos y ateos pretenden hacer que este asunto no les importa.
Pretenden hacer como que sus vidas están perfectamente bien y sin embargo no están ni siquiera dispuestos por amabilidad de escuchar este mensaje de comienzo a fin. Esto es verdaderamente una situación muy lamentable. De modo que quiero decirle que usted, si no se ha reconciliado con Dios, este es el asunto más importante, prioritario para usted. Lo primero que usted necesita darse cuenta es que usted está en enemistad con Dios. Yo sé que si voy por la calle le digo a la gente, señores, ustedes son enemigos de Dios. Difícilmente alguien va a considerarse de esa magnitud. Discúlpame, pero yo no he hecho nada en contra de Dios, no le he ofendido. Al contrario, siempre por las mañanas me levanto, le doy gracias. Cuando me voy a acostar, le doy gracias. ¿Por qué me dices que soy un enemigo de Dios? Tal vez voy a la iglesia, tal vez hago buenas cosas. Soy un buen vecino. ¿Por qué me dices que soy enemigo de Dios? Bueno, ese diagnóstico no lo doy yo, pero ese diagnóstico lo da Dios. Romanos 5:10 nos dice que nosotros antes de ser reconciliados somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios y si usted quiere empezar el tratamiento correcto debe de aceptar el diagnóstico de Dios. Y esto es, usted es un enemigo de Dios. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, sobre los rebeldes, sobre sus enemigos. Pero también podemos dar gracias a Dios, que Él ha provisto un mediador para los hombres, a Jesucristo. Dios ha provisto el medio a través del cual el hombre puede reconciliarse con Dios, y ese medio es su Hijo. La palabra nos enseña que quien tiene al Hijo tiene la vida. Y si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida, usted tiene la salvación de Dios. Jesucristo tuvo que dar su vida para poder darnos vida a nosotros. En la cruz, Él tomó nuestro lugar, Él recibió nuestro castigo, Él murió por nuestros pecados. Pero Él también se levantó victorioso de la muerte, entre los muertos, y ascendió hasta el trono celestial. Ahora Dios manda a los hombres para que se arrepientan y crean en este anuncio, para que ellos pongan su confianza en Jesucristo. Si usted o cualquier persona que aún no se ha reconciliado con Dios quiere hacerlo, hay una sola cosa que necesita hacer, y esa cosa no es empezar a portarse mejor. Esa cosa no es empezar a ir a la iglesia. Esa cosa no es simplemente sentir dolor por el pecado. No es agregarle méritos a una cuenta o pedir méritos de fuera para su propia cuenta. La única cosa que Dios ha pedido hacer es que usted acepte la perfecta provisión de Dios el Padre en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, para su rescate. Dios no exige más de usted que el que usted crea en Jesucristo. ¿Así de fácil? Bueno, sí, así de fácil para nosotros, pero no para el Señor. Y si usted tiene esa fe en Jesucristo, créame, su vida va a ser diferente. Dios va a empezar una nueva obra en usted y usted como nueva criatura va a conducirse de una manera completamente diferente a como vivía entonces. Y si usted quiere hacer eso, si nunca lo ha hecho, si usted quiere poner su fe en Jesucristo, entonces expréselo también con sus labios, en su mente, exprésele eso en oración al Señor. Reconozca ante Él sus pecados, reconozca sus faltas ante el Señor. No omita aquello que pueda venir a su mente, pero reconozca esas faltas delante del Señor. Pídale que le perdone y dele gracias porque Él ha provisto el sacrificio suficiente para el perdón de sus pecados. Confíe en Él, entregue su vida a Él. Dígale, Señor, aquí estoy. Y ponga su confianza en Jesucristo.
El Señor escuchará su oración, porque nos dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Oro para que usted pueda hacer esto. Oro y pido al Señor, si le conozco o no le conozco, para que usted pueda hacer esto y le entregue su vida al Señor. Este era el mensaje que Jesucristo predicaba. Y así Él anunciaba la reconciliación con Dios por medio de Él. Quiero concluir entonces con este mensaje que hemos tenido a lo largo de nuestra porción bíblica de Marcos 1 del 35 al 39. Y como hemos notado en este pasaje, vemos dos prioridades. Vemos la prioridad de la oración y vemos la prioridad de la predicación. El Señor no era alguien movido por las masas, no era alguien movido por la popularidad, por la presión, pero Él era movido por prioridades, siguiendo la agenda del Señor. Y para eso Él se dedicaba tiempo en oración y tiempo para hablar a las personas acerca del reino y de la restauración y reconciliación del hombre con Dios. Cuando las situaciones ponían un camino fácil para Jesús, para que Él se convirtiera en rey de Israel, Él oraba y sabía, hay un camino largo, y nuestro Señor transitó por ese camino largo hasta el último paso, para que usted y yo podamos tener salvación. Sabiendo entonces estas cosas, quiero exhortarle a una cosa, a que atendamos a la proclamación del Señor que anuncia la restauración de Dios. Atendamos a ese mensaje que Cristo vino a dar, por el cual Él pasó la madrugada orando. Atendamos a ese mensaje, pues a través de ello Dios trae restauración. Permítame orar. Amado Dios nuestro Salvador, de tal manera usted amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos gracias, amado Padre, por esta gran bendición, y oramos, Señor, para que más personas puedan ver en Jesucristo este precioso Salvador, y que esta salvación llene sus corazones, sus mentes de asombro para vivir una vida que le agrade, Señor. Pedimos, Señor, que usted bendiga este mensaje solamente para su gloria y para la salvación de aquellos que puedan haber escuchado. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.